el silencio, la mirada y el comienzo de una historia que nadie esperaba. Durante meses, el nombre de Alejandro Sanz volvió a ocupar titulares, conversaciones de café, programas de entretenimiento y debates interminables en redes sociales. No era únicamente por su música, por sus giras, por la fuerza intacta de una voz que ha acompañado a varias generaciones, ni por esa manera suya de convertir una frase sencilla en una confesión sentimental. Esta vez, el centro de la atención era otro: su vida privada, ese territorio que el artista siempre ha sabido proteger, con una mezcla de elegancia, distancia y misterio. A los 57 años, Alejandro Sanz parecía haber entrado en una etapa distinta de su vida. Ya no era el joven cantautor que sorprendía con letras cargadas de melancolía, ni el artista que buscaba demostrarle al mundo su talento en cada escenario. Era un hombre con una carrera consolidada, con heridas, aprendizajes, amores pasados, despedidas difíciles y una madurez que se notaba incluso en sus silencios. Guay, precisamente por eso, cuando empezaron los rumores sobre una posible relación con la actriz peruana Stephanie Cayo, el público no reaccionó con indiferencia. Al contrario, cada gesto, cada fotografía, cada comentario y cada aparición pública comenzaron a leerse como señales de algo más profundo. Al principio, todo parecía una simple coincidencia. Una imagen compartida, una mirada captada por una cámara, una sonrisa que duraba un segundo más de lo normal. Pero en el mundo de los famosos, las coincidencias rara vez sobreviven intactas. Lo que un día parecía un rumor ligero, al siguiente se convertía en sospecha. Y lo que comenzaba como una conversación entre seguidores, terminaba ocupando titulares en medios de entretenimiento. Stephanie Cayo, reconocida actriz peruana, elegante, luminosa y reservada en muchos aspectos de su vida personal, apareció de pronto vinculada al universo íntimo de Alejandro Sanz. Para muchos, la noticia resultaba inesperada, no porque ambos no pudieran coincidir, sino porque parecían venir de mundos emocionales distintos. Él, marcado por décadas de música, escenarios, rupturas y declaraciones poéticas. Ella, con una carrera construida entre actuación, belleza, disciplina y una personalidad que combina dulzura con carácter. Sin embargo, a veces las historias que más sorprenden son precisamente las que nacen sin hacer ruido. Durante los primeros meses, ninguno de los dos quiso convertir el vínculo en espectáculo. No hubo una gran declaración inicial, ni una entrevista exclusiva, ni una portada cuidadosamente preparada. Hubo, más bien, pequeños gestos. Una complicidad visible. Una cercanía que no necesitaba demasiadas palabras. Y eso bastó para que el público comenzara a imaginar una historia. Pero la imaginación pública puede ser implacable. Cuando una pareja famosa no confirma ni desmiente, el silencio se convierte en un espacio abierto donde todos opinan. Algunos celebraban la posibilidad de ver a Alejandro enamorado de nuevo. Otros cuestionaban la diferencia de edad. Otros simplemente observaban con curiosidad. Y, como ocurre casi siempre, las redes sociales hicieron el resto. Videos, comentarios, teorías, montajes, titulares y debates se multiplicaron. Alejandro, acostumbrado a vivir bajo la mirada pública, eligió callar. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que ciertas verdades necesitan tiempo. Había aprendido, después de tantos años, que hablar demasiado pronto puede romper lo que todavía están haciendo. YUC, algo parecía claro en esta etapa de su vida, era que ya no quería vivir el amor como una batalla contra el ruido exterior. En esta versión dramatizada de la historia, el silencio de Alejandro no era frialdad, sino protección. Protección hacia Stephanie, hacia la relación y hacia una noticia que, según el relato narrativo, cambiaría por completo el rumbo de ambos. Ella estaría esperando un hijo, y ellos estarían pensando en casarse antes de que terminara 2026. La frase que habría estremecido a sus seguidores fue directa, sencilla y profundamente humana. Ella está embarazada y nos vamos a casar. No hizo falta añadir demasiado. En esas palabras cabía una vida entera. La sorpresa, el amor, el miedo, la responsabilidad, la ilusión y también el peso de saber que, al decirlo, ya nada volvería a ser privado del todo. Para Alejandro Sanz, el amor nunca ha sido un asunto superficial. Sus canciones lo demuestran. Ha escrito sobre la pérdida, la pasión, el arrepentimiento, la distancia, la esperanza y esa clase de sentimiento que no siempre trae paz, pero sí verdad. Por eso, cuando el público imagina a Alejandro enamorado, no imagina una historia fría ni calculada, imagina intensidad, imagina noches largas, imagina conversaciones profundas, silencios cargados de significado y una emoción que no cabe fácilmente en una nota de prensa. Stephanie, en cambio,
Habría llegado a su vida como una presencia distinta. No como una sombra del pasado ni como una figura destinada a ocupar titulares, sino como alguien que parecía devolverle cierta calma. Una mujer con luz propia, con una carrera reconocible, con una historia personal y profesional independiente. No era la pareja de. Era Stephanie Cayo antes de ser mencionada junto a Alejandro, y eso quizá fue parte de lo que hizo que la conexión resultara más poderosa. En el relato, la noticia del embarazo no aparece como un golpe improvisado, sino como una revelación que ambos habrían guardado durante semanas, quizá meses, no por vergüenza, sino por prudencia. La maternidad, incluso bajo los reflectores, sigue siendo un territorio íntimo. Y para una pareja observada desde tantos ángulos, proteger los primeros momentos habría sido una decisión natural. Alejandro habría entendido que esta vez no se trataba solo de su vida. Había otra persona, otro cuerpo, otra historia formándose en silencio. Y, sobre todo, había un futuro que no podía ser tratado como una simple exclusiva de entretenimiento. Por eso, su silencio comenzó a interpretarse de otra manera. Donde antes algunos veían evasivas, ahora podían ver cuidado. Donde otros veían misterio, podía haber miedo. Miedo a la exposición, a la crítica, a los juicios apresurados, a los titulares crueles. Porque amar después de los 50 no siempre recibe la ternura que merece. Y amar con una mujer más joven, famosa o ahí observada, puede convertirse en un examen público constante. En la narrativa de este capítulo, Alejandro no rompe el silencio para provocar un escándalo, sino para detenerlo. Habla porque entiende que el rumor se había vuelto más grande que la historia real. Habla porque no quiere que otros cuenten por él lo que pertenece a su vida. Habla porque, a cierta edad, uno aprende que la felicidad también debe defenderse. Durante mucho tiempo preferí callar, habría dicho con serenidad. No porque no sintiera, sino porque estaba cuidando algo muy importante. Esa frase, en el tono de un Alejandro maduro, resume el corazón de la historia. El amor, para él, ya no sería una carrera hacia la portada más llamativa. Sería una casa construida despacio, una mesa compartida, una conversación al final del día, una mano tomada lejos de los flashes. Y ahora, según esta versión dramatizada, también sería la espera de un hijo. La noticia habría conmovido especialmente porque Alejandro ya no aparece ante el público como un hombre en búsqueda de fama, sino como alguien que ha sobrevivido a los altos y bajos de la vida pública. Su trayectoria lo ha convertido en una figura respetada, pero también vulnerable. El público lo ha visto triunfar, caer, levantarse, reinventarse, cantar con el alma rota y volver a sonreír. Por eso, una noticia. Así no se leería solo como un romance nuevo, sino como un renacimiento emocional. Stephanie, por su parte, habría vivido el proceso con discreción. En vez de responder a cada comentario, habría elegido mantenerse firme, cuidando su paz y evitando que la presión externa marcara el ritmo de su relación. Esa actitud habría generado admiración en algunos y ansiedad en otros. En tiempos donde todo se publica, el silencio parece una provocación. Pero quizá, para ella, era simplemente una forma de conservar algo real. La posible boda, a finales de 2026, dentro de este relato, aparece como la consecuencia natural de una decisión tomada desde la madurez. No una boda pensada para demostrar nada al mundo, sino para celebrar un compromiso íntimo. Yo imaginaría una ceremonia elegante, probablemente discreta, con pocos invitados, lejos del exceso mediático. Una boda donde importaran más las miradas que los vestidos, más las promesas que las cámaras, más el futuro que los titulares. Aún así, sería imposible evitar el impacto. Alejandro Sanz, casándose nuevamente, a los 57 años, con Stephanie Cayo esperando un bebé, sería una de esas noticias que atraviesan fronteras. España, Perú, México, Estados Unidos y toda la comunidad hispana hablarían de ello. Algunos desde la emoción, otros desde el escepticismo, otros desde la pura curiosidad. Pero el centro de la historia no estaría en el ruido, sino en la transformación, porque Alejandro, después de tantos años cantando sobre el amor, estaría enfrentándose a una de sus versiones más desafiantes. El amor que no solo emociona, sino que exige responsabilidad. El amor que no solo inspira canciones, sino decisiones. El amor que no solo mira hacia el presente, sino hacia una cuna, una familia, una nueva etapa. En este capítulo, el artista aparece como un hombre que mira hacia atrás sin negar su pasado. Ha amado, ha fallado, ha sufrido, ha sido juzgado y ha seguido caminando. No intenta presentarse como perfecto. Esa nunca ha sido su imagen más creíble. Su fuerza está precisamente en lo contrario, en mostrarse humano, contradictorio, sensible,
capaz de equivocarse y también de volver a empezar. Stephanie, en cambio, representa dentro del relato una oportunidad de calma. No una salvación, porque nadie salva a nadie en una relación sana, sino una compañía. Una mujer que no llega para borrar la historia anterior de Alejandro, sino para caminar con él en un momento distinto. Esa diferencia es importante. Las grandes historias de amor no siempre nacen de la juventud ni de la urgencia. Algunas nacen cuando dos personas ya han vivido lo suficiente como para saber lo que no quieren repetir. Cuando ya no se confunde intensidad con estabilidad. Cuando ya no se promete eternidad por impulso, sino por convicción. Por eso, la frase nos vamos a casar tendría tanto peso. No sería la frase de un adolescente deslumbrado, sino la de un hombre que conoce el precio de una promesa. Un hombre que sabe que el matrimonio no resuelve los problemas, pero puede ser una manera de decir, elijo quedarme. ¿La espera de un hijo? Además, cambiaría el tono de todo. En el imaginario público, un embarazo siempre introduce una emoción distinta. Hay ternura, sí, pero también temor. Hay alegría, pero también preguntas. ¿Cómo vivirá Alejandro esta nueva etapa? ¿Cómo protegerá a Stephanie su intimidad? ¿Cómo manejarán la presión mediática? ¿Será posible construir una familia tranquila bajo tanta atención? La respuesta, en esta historia, no se da de inmediato, porque el capítulo 1 no busca cerrar el misterio, sino abrirlo con humanidad. Durante años, Alejandro Sanz ha sido visto como un hombre de escenarios, pero aquí se le imagina en otro lugar, no frente a miles de personas, sino en una habitación silenciosa, escuchando una noticia que le cambia la respiración, no con una guitarra en la mano, sino con una ecografía sobre la mesa, no recibiendo aplausos, sino entendiendo que la vida acaba de entregarle una responsabilidad inesperada. Esa imagen tiene fuerza, porque contrasta con la figura pública. El artista que ha cantado para multitudes se convierte en un hombre que debe aprender a hablar en voz baja. El compositor de grandes himnos románticos se enfrenta a una intimidad que no necesita melodía para ser profunda. El ídolo admirado por millones descubre que, a veces, la noticia más importante no ocurre sobre un escenario, sino dentro de una casa. Stephanie, según esta construcción narrativa, no sería una figura pasiva en la historia. No sería simplemente la mujer embarazada de Alejandro Sanz. Sería una mujer tomando decisiones sobre su cuerpo, su carrera, su futuro y su exposición pública. Una actriz que entiende el peso de la fama, pero que también sabe que la maternidad no debería convertirse en espectáculo sin consentimiento. Por eso, la revelación tendría que hacerse con cuidado. No como una explotación del embarazo, sino como una declaración necesaria ante una presión creciente. Queríamos esperar, habría admitido Alejandro. Queríamos vivirlo primero nosotros. Esa línea resume una verdad que muchas celebridades conocen. El público siente curiosidad, pero la vida no siempre está lista para ser compartida. Hay momentos que necesitan pertenecer a quienes los viven antes de convertirse en noticia. La reacción de los seguidores en este relato sería inmediata. Mensajes de felicitación, sorpresa, incredulidad y emoción llenarían las redes sociales. Algunos recordarían canciones antiguas de Alejandro y las conectarían con este presente. Otros hablarían de Stephanie con admiración. Muchos celebrarían que, después de meses de rumores, hubiera una respuesta clara. Y otros, como siempre, cuestionarían. Pero Alejandro ya no estaría hablando para convencer a todos. A los 57 años, uno aprende que la aprobación universal no existe. Siempre habrá quien critique, quien dude, quien invente, quien compare. La serenidad llega cuando se deja de vivir para responder a cada voz externa. En esta versión, Alejandro rompe el silencio no como un hombre acorralado, sino como alguien que ha decidido tomar el control de su propia historia. Lo hace sin arrogancia, sin espectáculo excesivo, sin negar la complejidad del momento. Reconoce que la noticia sorprende, pero también deja claro que no se trata de un impulso pasajero. El amor con Stephanie habría llegado en una etapa en la que ambos necesitaban algo menos ruidoso y más verdadero. No necesariamente perfecto, no necesariamente fácil, pero sí honesto. Quizá por eso la noticia del embarazo tendría un significado tan especial. No sería solo el anuncio de una nueva vida, sino la prueba de que el futuro todavía puede irrumpir cuando uno cree que ya ha vivido casi todas sus grandes sorpresas. A nivel narrativo, el capítulo se sostiene sobre esa idea. La vida de Alejandro Sanz no se detiene en la nostalgia. No es únicamente un artista recordado por sus éxitos pasados. Sigue siendo un hombre atravesado por el presente, capaz de enamorarse, de arriesgarse, de equivocarse y de comprometerse otra vez. Stephanie Cayo, desde ese lugar, aparece como la figura que ilumina una nueva etapa.
Una mujer que no necesita ser presentada como misterio, sino como presencia. Su origen peruano, su carrera actoral, su elegancia pública y su forma de manejar la atención mediática aportan al relato un contraste poderoso con el universo musical de Alejandro. Dos trayectorias diferentes, dos geografías emocionales distintas, una historia común que empieza a escribirse bajo la mirada de todos. La boda prevista para finales de 2026, dentro de esta versión ficticia, funcionaría como un símbolo, no solo una ceremonia, sino una declaración de permanencia. Después de meses de espera, de rumores, de fotografías interpretadas y silencios calculados, la pareja estaría dispuesta a decir públicamente que lo suyo no es una casualidad. Guay eso, para el público, sería quizá lo más impactante. No el embarazo por sí solo, no la boda como evento social, sino la idea de que Alejandro Sanz, después de tantas etapas sentimentales, vuelva a apostar por una familia. Una familia que, según la narrativa, no nace desde la perfección, sino desde la decisión, porque la madurez no elimina el miedo, lo ordena, no borra el pasado, lo integra. No promete que todo será fácil, solo enseña a caminar con más conciencia. Alejandro, lejos de los focos, mirando a Stephanie con una mezcla de emoción y responsabilidad. Afuera, el mundo especula. Adentro, ellos intentan comprender la magnitud de lo que viene. Un hijo, una boda, una nueva vida, un final de año que podría marcar el inicio de una etapa inesperada. Guay, entonces, aquella frase vuelve a resonar con más fuerza. Ella está embarazada y nos vamos a casar. No como un escándalo, no como una estrategia, no como una respuesta desesperada al ruido, sino como la confesión de un hombre que, después de muchos silencios, decide hablar porque la vida le ha dado una razón demasiado grande para seguir callando. Una promesa para cerrar el silencio. La confesión de Alejandro Sanz no llegó como un trueno vacío, sino como el cierre natural de una etapa marcada por rumores, miradas y silencios cuidadosamente guardados. Después de meses en los que el público intentó descifrar cada gesto entre él y Stephanie Cayo, sus palabras pusieron orden donde antes solo había especulación. Ella está embarazada y nos vamos a casar. Con esa frase, el artista no solo confirmó una relación, también abrió la puerta a una nueva vida. A los 57 años, Alejandro aparecía ante el mundo no como una figura atrapada en el pasado, sino como un hombre dispuesto a empezar otra vez. La noticia, en esta versión dramatizada, no era únicamente sentimental, era profundamente humana. Stephanie, por su parte, se mantuvo serena. No buscó convertir el momento en espectáculo ni alimentar el ruido mediático. Su actitud reforzó la idea de que esta historia no había nacido para complacer titulares, sino para construirse en privado, con calma y con respeto. El embarazo, más que una sorpresa pública, era para ellos una bendición íntima que habían querido proteger hasta sentirse preparados. La boda prevista para finales de 2026 apareció entonces como el siguiente paso lógico. No como una ceremonia impulsiva, sino como una promesa tomada desde la madurez. Alejandro ya sabía que el amor no se sostiene solo con canciones ni con declaraciones bonitas. Se sostiene con presencia, responsabilidad y decisión. Y esta vez, según el relato, estaba dispuesto a asumirlo todo. El amor, la familia, el futuro y también las críticas. Porque no faltaron voces escépticas. Algunos hablaron de la diferencia de edad, otros dudaron de la rapidez de los acontecimientos. Pero Alejandro parecía haber aprendido algo esencial. Nadie puede vivir una vida auténtica intentando convencer a todos. Su respuesta no fue discutir, sino mantenerse firme. Para sus seguidores, la noticia tuvo un efecto doble. Por un lado, sorprendió. Por otro, emocionó. Muchos vieron en esta etapa una especie de renacimiento. El hombre que tantas veces cantó al amor herido ahora parecía cantar, sin música, a la esperanza. Ya no se trataba del artista que llenaba estadios, sino del ser humano que se atrevía a mirar hacia adelante. Stephanie representaba en esta historia una luz tranquila. No llegaba para borrar el pasado de Alejandro, sino para acompañarlo en una versión más madura de sí mismo. Y el hijo que ambos esperarían se convertía en el símbolo más claro de ese nuevo comienzo. Una vida que nacía en medio del ruido, pero que ellos intentaban proteger con ternura. Así, el cierre de esta historia no necesita exageraciones. Alejandro Sanz, a los 57 años, habría roto el silencio no para provocar un escándalo, sino para defender su felicidad. Stephanie Cayo, convertida en compañera de esta nueva etapa, habría elegido caminar a su lado con discreción y fortaleza. Y juntos, frente a un futuro incierto pero lleno de emoción, habrían decidido formar una familia. La frase final resume todo el sentido de este capítulo. Después de tantos rumores,
Alejandro no pidió permiso para ser feliz. Solo levantó la voz, miró hacia el futuro y confirmó que, esta vez, el amor venía acompañado de una promesa, una boda guay, una nueva vida por nacer.